Miren qué página tan buena me acabo de encontrar. El día de ayer la encontré en realidad y leí este artículo, lo voy a compartir con ustedes, es bastante amplio, pero hay muchos más. Supongo que esta página es del estado de Guanajuato y así la pueden ubicar, poplab.mx. Este artículo es como una radiografía de lo que está ocurriendo en Guanajuato. Y si alguien quiere darse cuenta de lo que está pasando en este estado, que ya tiene además algunos años siendo el estado más violento del país, pues creo que valdría la pena ponerle atención. Guerra de cárteles hunde al golpe de timón, el operativo del gobierno, y baña de sangre a Guanajuato. La alianza de facto entre el gobierno estatal, el gobierno federal y el cártel Jalisco Nueva Generación para eliminar al Marro lleva 9 meses tratando infructuosamente de aplastarlo. El contraataque del cártel Santa Rosa de Lima ha provocado que la popularidad del gobernador descienda. Y empieza con la historia. Es bastante amplio, de hecho le voy a poner una pausa por ahí a la mitad para respirar cuando menos. Es un artículo de David Saucedo, varios subtítulos. Líneas de frontera. Desde hace aproximadamente 3 años, lo hago más amplio, ya que pasamos esa parte de arriba. Ahí así. Desde hace aproximadamente 3 años, los distintos grupos del narcotráfico que se disputan el control del estado de Guanajuato se encuentran en un virtual empate técnico. Aunque cada cártel ha logrado consolidar zonas de influencia, es difícil trazar las líneas de frontera. Sabemos que en León, Silao, Dolores, los pueblos del Rincón y el noroeste del estado hay una fuerte presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. En el sur de la entidad, Pénjamo, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, sigue habiendo incursiones de células de los cárteles michoacanos que amenazan las conquistas del cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, en Salamanca, Celaya, San Luis de la Paz, Villagrán y la zona de los Apaseos domina el cártel de Santa Rosa de Lima, orientado principalmente a la extracción ilegal de hidrocarburos, aunque recientemente ha fortalecido su división de secuestro y extorsión y ha incursionado en el robo de cajeros y sucursales bancarias. Hace un rato me encontré un tuit del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, mostrando cómo habían mejorado la seguridad cuidando los cajeros y las empresas, y le decía yo, bueno, ¿y a la gente cuándo, no? Precisamente por esto, porque se han estado robando muchos cajeros, sobre todo en ciudades como Celaya. En fin, continuamos. Y esto, bueno, esto es a raíz, esta diversificación del cártel de Santa Rosa de Lima, es a raíz de cómo ha emprendido el gobierno el ataque hacia y el robo de los hidrocarburos. Entonces, pues ellos diversificaron sus delitos. Empate técnico. Pero gran parte del estado aún se encuentra en disputa. Hay regiones y municipios que han pasado del control de un cártel a otro en espacios de tiempo relativamente cortos. De acuerdo con los mapas de calor que empezó a publicar la Fiscalía General del Estado en sus redes sociales, esta situación se presenta en Irapuato, León, Salamanca y Celaya. Hay demasiados territorios que son tierra de nadie, o mejor dicho, que son tierra de todos. No hay un claro ganador, no hay un cártel hegemónico en el estado, por lo que estamos en el peor de los mundos posibles. Hay varios cárteles peleando el control de la entidad, pero hasta el momento ninguno ha logrado imponerse. Este empate técnico constituye en los hechos la razón principal que explica el baño de sangre que se vive en el estado. Los cárteles están trenzados en una disputa en la que nadie quiere ceder terreno. Los bandos en guerra cuentan con los recursos humanos, materiales y financieros para mantenerse en pie de lucha. Lo peor es que disponen de líneas de abastecimiento fuera de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. Aunque el negocio se les caiga, pueden seguir recibiendo apoyo del exterior. Ya llevamos así más de 3 años. Y estas son las líneas de los mapas de calor que menciona, ¿no? Como en el centro, donde está Celaya, Irapuato, León, acá arriba, es donde hay presencia de muchos cárteles. ¿Lo ven? Es una zona de guerra. Incidencia delictiva del gobierno. Un nuevo actor entra en escena.
Todos recordamos el paso arrollador con el que el cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en Guanajuato. En tiempo récord aplastó y aniquiló a los líderes históricos del narcomenudeo y robo de autos en León, como Gustavo Sánchez Reynoso, el Yair. Avanzaron a bayoneta calada en municipios como Silao, Romita, Pénjamo e Irapuato. Los despiadados comandantes que envió Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, estaban sentando plaza con relativa facilidad, pero el cártel Jalisco Nueva Generación padeció la enfermedad de la victoria. Su rápido avance por varios municipios del estado les hizo pensar que Guanajuato sería pan comido. Empezaron colocando mantas en puentes, glorietas y bulevares. Ejecutaban a algunos narcomenudistas locales. Al lado de sus cadáveres ponían cartulinas fosforescentes con la lista de los siguientes narcomenudistas rivales que serían abatidos, buscando la dispersión de los mismos. Todos nos aprendimos el caminito. Una narcomanta, una masacre, un montaje escénico, y su difusión en redes sociales era la marca de la casa. Eran las famosas limpias de los jaliscienses. Surgimiento de cárteles unidos. En un principio, parecía que la batalla se decidiría a favor del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no fue así. El cártel del Golfo, los Zetas y el cártel de Sinaloa poco a poco comprendieron que si las huestes del cártel Jalisco Nueva Generación llegaban a controlar Guanajuato en su totalidad, se estarían acercando peligrosamente a sus bases de operaciones principales. Fue así como surgió el grupo Cárteles Unidos, una amalgama de células de varios cárteles para enfrentar el avance de las tropas del cártel Jalisco. Más por necesidad que por gusto, aceptaron financiar y respaldar al ejército de José Antonio Yepes el Marro, líder de Santa Rosa de Lima, dedicado hace más o menos, cuando menos, 12 años al robo de combustible. Aplicaron una máxima universal del arte de la guerra: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La expansión del cártel Jalisco Nueva Generación se detuvo cuando entraron a los domicilios de El Marro. José Antonio Yepes no se dejó, resistió la embestida e hizo retroceder a las tropas del Mencho. Con el apoyo decisivo del Grupo Sombra, una célula del cártel del Golfo, la guerra entró en un impas. Las narcomantas y cartulinas que fue dejando el cártel Jalisco sobre cuerpos decapitados fueron respondidas con un sorprendente video en el que el Marro retó y amenazó al cártel Jalisco. El Marro no se rendiría y no le cedería el control de la extracción de hidrocarburo de los ductos de Pemex, su principal actividad económica. Álvar y Samarripa, este par. Sorprendidos por la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Guanajuato, con el proyecto Escudo aún en fase de prueba, con un estado de fuerza que no había sido capacitado para el combate de células del narcotráfico, el tándem formado por el entonces procurador Carlos Samarripa y por Álvar Cabeza de Güey, secretario de Seguridad Pública, vaciló. Lo cierto es que los cárteles michoacanos, el Marro, las células del Golfo y los Zetas tenían tiempo trabajando en el estado. Por eso Álvar y Samarripa minimizaron la incursión del cártel Jalisco. Pensaron que pasaría lo mismo que ya había ocurrido en otros años. Un nuevo cártel llega, toma el control de una zona específica del estado, cometen algunos actos delictivos de alto impacto y se generan nuevos acomodos. La paz y la tranquilidad volverían al poco tiempo. El estado era lo suficientemente grande para todos. El Mencho va por todo. Pero no contaban con el Mencho. Nemesio Ceguera dio la instrucción fulminante de invadir y controlar todo el estado de Guanajuato. Las células del cártel Jalisco trataron de cumplir con la orden y ciertamente avanzaron varios kilómetros adentro. Conquistaron muchas plazas a sangre y fuego. Pero cuando el cártel Jalisco llegó a las zonas más importantes para la extracción de hidrocarburo, las cosas se complicaron. El Marro organizó la resistencia. Los guachicoleros pelearon, se organizaron, se defendieron y ganaron. Las mafias locales de Guanajuato lograron detener el avance del cártel Jalisco, aunque con una dosis de apoyo externo. Fue un momento épico y memorable para los cárteles locales guanajuatenses. Guanajuato, solo una pieza más en el tablero. Por su parte, el gobierno de Miguel Márquez no supo leer a tiempo los nuevos escenarios de la geopolítica de los cárteles de la droga. El Mencho convirtió a Guanajuato en un objetivo estratégico para la expansión y el dominio del trasiego de drogas, debido en gran medida al debilitamiento del cártel de Sinaloa. Con la detención de Dámaso López en la Ciudad de México y el acuerdo de delación premiada que firmó el Minilic, su hijo, ante la DEA,
El cártel de Sinaloa se contrajo y se reconcentró en sus propios territorios. Con ese frente casi totalmente cerrado, el cártel Jalisco estuvo en condiciones de expandir sus zonas de influencia. Una de las nuevas plazas sobre las que se lanzó fue Guanajuato. La guerra se ha extendido a Veracruz y Michoacán. El incremento de la violencia en Guanajuato no fue producto de la puerta giratoria que permite que los criminales que portan armas salgan en libertad al poco tiempo. No se debe a la ausencia de efectivos de fuerzas federales en la entidad. Tampoco se debió a la disputa por el control de la extracción de gasolina en los ductos de Pemex. El origen de la guerra en Guanajuato tuvo su origen en la política de expansión comercial del cártel Jalisco Nueva Generación, ni más ni menos. El cártel Jalisco en tierras de José Alfredo. Frente a la llegada del cártel Jalisco a Guanajuato, la primera reacción del gobierno del estado fue el repliegue táctico. Álvarez y Zamarripa permitieron que el Mencho rompiera con los acuerdos y división de territorios que había entre los distintos cárteles de la droga en el estado, Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios. Esa fue la época en la que el entonces gobernador Miguel Márquez salía a los medios a decir que las muertes y ejecuciones se daban entre personas que andaban en malos pasos. Quizá el gobierno debió combatir la incursión del cártel Jalisco, pero no lo hizo. Dejó que se le metieran por la puerta de atrás y los chicos nuevos del barrio alborotaron todo el gallinero. Esta táctica de repliegue la instrumentó Zamarripa en varios municipios de Guanajuato, como en Cuerámaro y en Manuel Doblado, en donde la Procuraduría General del Estado retiró las comandancias de policías ministeriales y oficinas del Ministerio Público luego de amenazas y ráfagas de metralleta que recibieron dichas oficinas. Las volvió a abrir recientemente, ahora que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene pleno dominio de la zona. Yo al leer esto me pregunté, ¿y no debería ser cuando menos investigado lo que hizo Zamarripa? ¿No habrá por debajo de esto un acuerdo? Y viene aquí el mapa de los municipios donde se registran la mayor cantidad de víctimas y el aumento en el mes de agosto, 315 asesinatos. En agosto, nada más en agosto. Vean Salamanca, León, Celaya, Irapuato, que es el municipio del estado donde hay más ejecutados, más asesinados en el mes de agosto y durante varios meses. Luego siguen otros municipios más pequeñitos donde ha habido también violencia: Moroleón, Apaseo el Grande, Romita, Dolores Hidalgo, Jerécuaro, Purísima del Rincón, Santiago Marabatío, Silao, Villagrán, Cortázar, Guanímaro, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, San Felipe y Tarimoro. La derrota de Miguel Márquez. El exgobernador Miguel Márquez puso todo su empeño para abatir la inseguridad en el estado. Puso lo mejor de sí, dio la batalla, realmente se comprometió con el tema, pero fracasó. Orientó presupuesto y sacrificó recursos en año electoral para atender el problema de la inseguridad. Hizo una inversión millonaria para adquirir tecnología de vigilancia, el proyecto Escudo. Volvió a hacer otra inversión millonaria para traer una brigada militar al estado. Incluso sus municipios se sumaron a la cooperacha. Reemplazó a varios mandos de policía municipal imponiendo el mando único en varias regiones de la entidad. Una de las pocas batallas que libró Márquez contra el gobierno federal fue para exigir a Miguel Ángel Osorio Chong y a Pemex que se hicieran corresponsables de la extracción ilegal de combustibles. Presionó a legisladores federales para cambiar el marco legal. Miguel Márquez hizo circo, maroma y teatro, pero nada funcionó. Cuando se dio a conocer la detención en Puerto Vallarta de Víctor Manuel Pérez Rico, uno de los cabecillas del Cártel del Golfo, también se hizo público que tenía su base de operaciones y residencia permanente en la ciudad de León. Rendido ante la evidencia de su fracaso, de sus políticas, Márquez soltó una frase en una de las últimas reuniones que encabezó del grupo de coordinación Guanajuato, en donde se abordó el punto. Dicha frase bien podría ser su epitafio de sus políticas en materia de seguridad. Para que este señor haya estado viviendo en León sin que nos diéramos cuenta, solo hay de dos sopas: o era muy inteligente o nosotros muy pendejos. Al parecer, ambas cosas eran totalmente ciertas. Sí, ¿no? O muy cómplices. Bueno, le pongo una pequeña pausa aquí y ahora continuamos. Bueno, continuamos. Las policías municipales toman partido.
Los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales siempre han desempeñado algún papel de respaldo a los cárteles, pero ciertamente no se les había obligado a tomar partido tan abierta y explícitamente. Con el empate técnico entre el Marro y el Cártel Jalisco, estos grupos obligaron a las corporaciones a formar parte de la guerra. Las policías municipales y de mando único representan pequeños ejércitos que bien vale la pena tener bajo control. Dependiendo del municipio, se trata de pequeños batallones de entre 30 y 300 elementos armados, con radios troncales y vehículos. Ya no tienen que invertir en eso, ¿no? Los sobornos surtieron el efecto esperado y muchas policías municipales empezaron a trabajar para los cárteles, ya no solo en el almacenaje y transportación de la merca, sino con la aprehensión y hostigamiento y aniquilación de narcos rivales. Pasaron de ser chalanes encargados parcialmente de la logística de los cargamentos a ser integrantes de los brazos armados de los cárteles. Esto mismo ocurrió en Michoacán, igualito. Bueno, aquí una narcomanta donde mencionan a Samarripa y a Cabeza de Res. Sangre de policía. Fue así como empezó a haber asesinatos de directores, comandantes y policías operativos de Celaya, Irapuato, Valle de Santiago, Apaseo el Grande, Salamanca, etc. Los cuerpos de policía de dichos municipios ya no solo se dedicaban a tareas periféricas en apoyo al narco, fueron reclutados por los distintos cárteles para realizar labores propias de la operatividad del negocio. Efectuaban detenciones de narcos rivales, incautaban cargamentos de la competencia y liberaban a narcos amigos. Si los directores de mando único eran presa fácil, los directores de policía municipales lo eran aún más. La reacción no se podía hacer esperar. Como las policías municipales se integraron a los ejércitos de los cárteles, empezó a haber bajas en las corporaciones, sangrientos ajustes de cuentas y ejecuciones de mandos policíacos a todo lo largo y ancho del estado. A pesar de homenajes póstumos, la mayoría de los policías asesinados no han caído en cumplimiento de su deber, sino porque estaban colaborando con alguno de los cárteles en disputa. Las policías se amotinan. Conscientes de que eran el eslabón más débil de la cadena, policías de bajo rango empezaron a rebelarse. Por un lado, recibían la instrucción de sus superiores para trabajar a favor de un cártel, pero los cárteles rivales empezaron a aniquilarlos literalmente como patitos de feria. Algunos se manifestaron y otros simplemente empezaron a desertar. La furiosa reacción de Álvar Cabeza de Güey cada que elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado se manifestaban tiene cierta lógica. Es hasta cierto punto inaceptable que sus guerreros se amotinen frente al enemigo, pero los policías también tienen razón a su manera. No cuentan con los chalecos antibalas, ni tampoco con el armamento para hacer frente a los cárteles. Por ejemplo, en los videos del grupo de élite del Cártel Jalisco, se puede apreciar que sus integrantes usan Barrett calibre 50, FAL 50 modificados, AR-15 con doble tambor y misiles tierra-aire. Ni el ejército trae ese tipo de armamento. El resultado: Guanajuato es el estado de mayor número de homicidios de policías y tiene la mayor tasa de deserción entre sus huestes. La renuencia masiva de policías que tuvo que frenar Luis Alberto Villarreal, presidente municipal de San Miguel de Allende, es un claro ejemplo de las debilidades. Y por qué no decirlo, temores que invaden a las policías municipales. No cuentan con las armas, los chalecos, los equipos, los salarios, las prestaciones y los comandantes suficientemente capacitados para cumplir la tarea de proteger a los ciudadanos. Este subtítulo es muy grave. Están llevando sicarios profesionales a Guanajuato a matar gente de otros cárteles o policías. La profesionalización de la violencia, asesinatos por contrato. Aquí también van a entender por qué hay tanto asesinato en los hospitales. Porque además los cárteles subieron al siguiente nivel. Al principio, cuando el Cártel Jalisco llegó a sentar plaza a los municipios, un pequeño comando reclutaba sicarios locales, los entrenaba y empezaban a realizar sus actividades. No solían ser tan efectivos e incluso cometían errores frecuentemente. El oficio también requiere una curva de aprendizaje. Sin embargo, empezaron a llegar sicarios de Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco, es decir, profesionales que hacían vueltas como Dios manda.
gatilleros profesionales comisionados para asesinar altos mandos policíacos y objetivos estratégicos. Si hay grupos que entran a los hospitales a rematar narcos baleados, no es solo por saña o por maldad. Se debe a que en Guanajuato ya hay asesinatos por contrato. Si no se elimina a los objetivos marcados, los sicarios no cobran. Incluso varias clínicas y hospitales se resisten a activar el Código Plata, el protocolo que se aplica cuando llega un herido de bala a pedir atención médica. ¿Qué caso tiene activar dicho código cuando en muchas ocasiones los policías municipales llegan escoltando y protegiendo a los narcos heridos? La guerra contra el huachicol. Cuando el gobierno, esto es muy interesante. Fíjense, ¿cuánto tiempo llevo diciéndoles que el gobierno ya optó por un enemigo y al que no va a atacar es al cártel Jalisco? Bueno, en esta página en PropLab llegan a la misma conclusión. Escuchen, la guerra contra el huachicol. Cuando el gobierno federal decidió combatir la ordeña de ductos de Pemex, se produjo un cambio radical en la estrategia de combate a la inseguridad que instrumentaba el gobierno del estado. Terminó el repliegue táctico de Álvar y Samarripa y pasaron a la ofensiva las fuerzas de seguridad pública del estado y la nueva Fiscalía General del Estado. Le declararon la guerra al cártel Santa Rosa de Lima. En una esperanzadora reunión efectuada en la Ciudad de México, Arturo Durazo, secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, le dio garantías absolutas a Diego Sinué Rodríguez Vallejo de que el compromiso de AMLO para combatir el huachicol era genuino. Y en efecto lo era. Mediante operativos de aproximación, las fuerzas de seguridad pública del estado y las fuerzas federales se apoderaron de la emblemática comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán. Detuvieron a familiares del Marro, incautaron bodegas, residencias, bienes y propiedades. El propio gobernador fue a Santa Rosa, mandó construir una academia de policía en terrenos incautados en la zona, se congelaron cuentas bancarias de presuntos operadores financieros del cártel, etc. Finalmente, gobierno del estado se ponía los guantes y dirigía sus baterías en contra de un cártel. Pero, ¿por qué gobierno del estado escogió como enemigo al cártel de Santa Rosa de Lima y no ejerció una presión similar contra el cártel Jalisco y los territorios bajo su control? Eligiendo pareja de baile. Pónganle atención aquí. Esto explica muchas cosas que estamos viendo en todo el país. Este escenario se está repitiendo. De Guanajuato a Tamaulipas, a Veracruz, a Tijuana, a Sonora, a donde sea. El ejército conformado por los policías ministeriales y por fuerzas del estado es por mucho el rival más débil en el campo de batalla. Como cualquier lego en estrategia militar sabe, es imposible que el ejército más débil pueda enfrentar de manera simultánea a dos ejércitos que lo superan en fuerza, poder de fuego y conocimiento del terreno, es decir, el cártel Jalisco y el de Santa Rosa de Lima. Se abrían entonces 4 posibilidades. Inciso A, propiciar una tregua entre los contendientes y formalizar un reparto de territorios, que fue la estrategia que se instrumentó durante casi todo el sexenio del exgobernador Juan Manuel Oliva, y en el ámbito federal, pues fue lo que hizo Calderón y lo que hizo Peña Nieto. Inciso B, hacer una alianza tácita con uno de los cárteles y en los hechos combatir al otro. Con un solo cártel dominado en el estado, sobrevendría la paz en la entidad. Inciso C, mantener una estrategia de repliegue que es esencialmente lo que había realizado Álvar y Samarripa. Inciso D, lanzarse en una santa cruzada en contra de ambos cárteles. De todas las opciones, la única asequible, pero no exenta de riesgos y complicaciones, era combatir a uno de los cárteles y darle manga ancha al otro. El dilema consistía en saber con cuál de ellos había que hacer una alianza tácita y a cuál de ellos hay que enfrentar. La respuesta llegó desde Los Pinos. Con la guerra que el gobierno federal declaró en contra del robo de combustibles. El enemigo sería el Marro y el cártel de Santa Rosa de Lima. Para que de una vez quede claro, ¿no? Surge el TUCOM, todos unidos contra el Marro. Hay una alianza de facto entre el gobierno estatal, el gobierno federal y el cártel Jalisco Nueva Generación para eliminar al Marro.
Esta coalición lleva 9 meses tratando infructuosamente de aplastar al cártel de Santa Rosa de Lima. El contraataque del Marro ha provocado que la popularidad del gobierno descienda, mientras la intención de voto a favor del PAN disminuye en el cinturón industrial. Queda claro que el gobierno de Diego Sinue está perdiendo la guerra. A mí esto me llevó a pensar, ¿no será precisamente esta estrategia del gobierno federal de combatir a uno y no a los dos para que disminuya la popularidad del jefe de plaza, Diego Sinue? ¿No será precisamente para que en las próximas elecciones no vuelva a ganar el PAN en Guanajuato? Sería muy grave, ¿no? A costa de la vida de las personas, de la seguridad de las personas. Continuamos. Al pasar del tiempo, el Marro y sus operadores construyeron una red de protección política, alcaldes, alimentó una base social de apoyo, pobladores y líderes comunitarios, y una red de protección policial, directores de policía municipales, subprocuradores y comandantes de las fuerzas de seguridad que respaldan a sus ejércitos de sicarios, narcomenudistas y células delictivas. Los operativos conjuntos de la Guardia Nacional y fuerzas del Estado solo impactan en la extracción de hidrocarburo, es decir, solo afectan una vertiente de las actividades del Marro, es decir, ya está bien segura la refinería de Salamanca, pero nada más. Pero el portafolio de servicios del Marro es más amplio. Para verdaderamente desarticular al cártel, los gobiernos estatal y federal deben amputar el brazo político, el brazo económico y el brazo social que sustentan al cártel de Santa Rosa de Lima. No es una tarea fácil. Por ejemplo, para evitar que el cártel de Santa Rosa de Lima deje de hacer uso del Fondo 1 del ramo 33 de los municipios que controla políticamente, sería necesario iniciar el juicio de procedencia para destituir a sus presidentes municipales. Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió un revés hace poco, cuando un juez ordenó que descongelaran las cuentas del municipio de Villagrán. Definitivamente no son enchiladas. La guerra sigue. Fíjense la analogía que hace con el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel de Tláhuac, el de Ojos. Fíjense. Con el cártel de Santa Rosa de Lima está sucediendo algo muy similar a lo que ocurrió con el cártel de Tláhuac en Ciudad de México. Sencillamente lo subestimamos. Al parecer el Marro y sus huestes echaron raíces en la zona de Celaya, Salamanca, Villagrán y Los Apaseos, más profundas de lo que pensábamos. Consiguieron apoyo político, financiaron campañas de varios candidatos que ahora son alcaldes, obtuvieron apoyo logístico de parte de funcionarios de Pemex para ordeñar los ductos de gasolina, compraron protección policial y ganaron apoyo social mediante la entrega de medicinas, suministros y la organización de fiestas y bailes para los pobladores de comunidades y rancherías. Aplastar al Marro y sus huestes llevará tiempo. No son una simple banda de forajidos, tampoco son un cártel del tamaño del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco. Son un cártel de nivel medio, pero cártel al fin. El Mencho lleva cuando menos 3 años peleando contra Santa Rosa de Lima y no ha podido derrotarlos. Es de esperar que las embestidas combinadas del gobierno federal, del gobierno de Diego Sinue y del propio cártel Jalisco terminarán por acabar con el dominio del Marro. Pero llevará tiempo. Tal y como ocurrió con el cártel de Tláhuac, durante ese lapso habrá subidas y bajadas en la tasa de homicidios en el estado, meses en los que los delitos de alto impacto disminuirán y meses en los que se dispararán con escenas apocalípticas. Entre tanto, un segmento de las huestes del cártel de Santa Rosa, en efecto, han vuelto a sus orígenes, es decir, al secuestro de empresarios, a la extorsión de pequeños comercios y al robo de sucursales bancarias, todas ellas actividades que nunca dejaron de realizar, pero que ahora han incrementado. Sin embargo, estos delitos generan una afectación grave en la ciudadanía que impacta negativamente en los niveles de intención de voto del PAN, en municipios clave del corredor industrial, Celaya e Irapuato. Esto también se debe, ¿no?, a que llegó tanto guacho y a que la presencia del cártel de Santa Rosa de Lima en sus bastiones ha tenido necesariamente que replegarse a otros lugares, y pues esta gente dijo, ya que no podemos robar gasolina, tanta gasolina, pues regresamos a lo que habíamos hecho. ¿Se acuerdan que también eso les dije que podría ocurrir? Pues bueno, está pasando. Contraofensiva del cártel de Santa Rosa de Lima. Por otro lado,
Si las gestiones del Marro fructifican y consigue esto que ya se dice que está ocurriendo, ellos lo manejan todavía como un supuesto. Y a lo mejor es cierta la forma en que lo plantean, porque dicen que el Mayo se está haciendo pendejo solo, no es tonto, fíjense. Por otro lado, si las gestiones del Marro fructifican y consigue que el Mayo Zambada y el cártel de Sinaloa abran un segundo frente en contra del cártel Jalisco dentro del estado de Guanajuato, la guerra se prolongará. Las fuerzas estatales y federales están concentradas y estacionadas en las zonas en las que opera el Marro, pero si el cártel de Sinaloa ataca al cártel Jalisco en León y los pueblos del Rincón, ello forzará un desplazamiento de efectivos a esa zona, aliviando la presión sobre el Marro. Con la astucia que le caracteriza, el Mayo Zambada se ha hecho tiololo. En efecto, abrió un segundo frente en contra del Mencho, pero en Guadalajara y en su zona metropolitana, con el hijo de Nacho Coronel al frente. Eso no le sirve al Marro. Él necesita que las células del cártel de Sinaloa actúen directamente en León. En suma, a menos que el Marro haya acumulado una riqueza que le permita subsistir con una merma de ingresos sustantiva luego de la reducción de las tomas clandestinas de combustible, la guerra de cárteles duraría unos 2 o 3 años a lo más. El cártel Jalisco se apoderaría del estado de Guanajuato y sobrevendría la paz mafiosa. Pero eso no ocurrirá antes de las elecciones de medio periodo. El combate a la inseguridad que comanda el gobernador, irónicamente, terminaría minando la votación del PAN en 2021. El fin de la guerra. Pero la pacificación del Estado no depende de la estrategia de golpe de timón que lanzó el gobernador Diego Sinue. Tampoco tiene que ver con el despliegue de fuerzas federales en la región o del trabajo del cuerpo de élite de la Marina. Eso sería tanto como pensar que un perro chihuahueño, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General pudiera imponer la paz entre un Rottweiler, el cártel Jalisco, y un pastor alemán, el cártel de Santa Rosa. La paz en Guanajuato depende de la geopolítica de los cárteles que se disputan el territorio nacional. Algunos analistas señalan que el Mencho tiene muchos frentes abiertos, pelea contra los Viagras y grupos de autodefensa en Michoacán. En Veracruz sostiene una cruenta batalla, municipio por municipio, contra los Zetas. En Jalisco enfrenta a los herederos de Nacho Coronel del cártel de Sinaloa y al gobernador Enrique Alfaro. Y en Guanajuato está en guerra contra el Marro y los cárteles unidos. Le falta Tijuana, le falta Chiapas, le falta Oaxaca, le faltan muchos estados, pero bueno, es así, ¿eh? Es un hecho que el cártel Jalisco tiene sus fuerzas dispersas en varios estados, lo que le impide concentrar todo su poder de fuego para combatir a un solo enemigo como el Marro. ¿Cuáles opciones hay? Que el cártel Jalisco pueda acabar con la guerra en Jalisco o Michoacán y de ese modo trasladar tropas y recursos a Guanajuato. Por ejemplo, el grupo de élite del cártel Jalisco ha demostrado ser temiblemente letal y efectivo. En poco tiempo descabezaron a los cabecillas de cárteles unidos en Silao y al líder histórico del narcomenudeo en Valle de Santiago, Alfonso Mendoza Valencia, el michoacano. Pero el grupo de élite tuvo que abandonar Guanajuato para dirigirse a combatir el Michoacán. Aún así, se empieza a apreciar un debilitamiento paulatino de las fuerzas del Marro, pero a un ritmo desesperantemente lento. Y los coletazos que da cimbran las estructuras del gobierno estatal y municipales, como los casos de extorsión que se presentaron en comercios de tortillería de Celaya. Esos episodios han reducido la intención de voto a favor del PAN a niveles nunca antes vistos en dicho municipio. 2 escenarios. El fin de la guerra ocurrirá si el cártel Jalisco logra reforzar al ejército que tiene desplegado en Guanajuato. Con el apoyo del gobierno estatal y federal, el Mencho se apoderaría de Guanajuato y la guerra se trasladaría al vecino estado de Querétaro. El siguiente escalón para que el cártel Jalisco pueda unir a las fuerzas que tiene estacionadas en Guanajuato y el Estado de México. Hay que tener claro que la guerra nunca terminará, tan solo se exporta, pero la guerra se prolongará si el Marro logra convencer al Mayo de abrir un segundo frente contra el cártel Jalisco en León. Dependemos de la decisión que tome el Mayo en la soledad de uno de sus múltiples escondites en los que se oculta en algún punto del Triángulo Dorado. La disyuntiva consiste en apoyar o no apoyar al Marro. Por nuestro bien, esperemos que el Mayo tome la mejor decisión. Qué fuerte, ¿no?
Gobierno del Estado nunca reconocerá que falta mucho para que llegue la ansiada paz a las familias guanajuatenses. No puede, bajo ningún escenario, confesar que la consecución de la paz no depende de ellos. Llegado el momento, serán otros los que se sentarán en la mesa para firmar el armisticio. La Fiscalía y las fuerzas de seguridad juegan un papel secundario en el campo de batalla. Este no es, ni de lejos, el Guanajuato que quería presumir Diego Sinue en su primer año de gobierno. Diego se enfrenta a un Guanajuato ensangrentado, en guerra y sumido en una espiral de violencia que tardará mucho tiempo en apaciguarse. Este triste panorama constituye la inseguridad de Diego, la herencia maldita que recibió y sobre la que no hay mucho que pueda hacer en el corto y mediano plazos. Wow, pues es una radiografía muy, muy completa que deja pues muchas preguntas, mucha incertidumbre sobre lo que viene y muchas dudas sobre el honesto proceder del gobierno federal atacando a un cártel y permitiendo que el cártel Jalisco siga avanzando. Y no solamente está pasando en Guanajuato, así está ocurriendo en todos lados. El cártel Jalisco está siendo, si ustedes quieren, favorecido por el gobierno que ataca a otros menos a este. Por algo será, por algo será. Y me viene a la cabeza Carlos Lomelí, no sé por qué. Ahí se los dejo, saludos a todos.